Los 100 días de gobierno siempre funcionan como una bisagra para ver lo que pasó y anticiparse a lo que se viene. Esto le está sucediendo a Luis Inácio Lula da Silva en Brasil y Ale Loucau ya nos da todos los detalles. ¿Qué tal, Ale? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Así es. El día de ayer se cumplieron 100 días del gobierno de Lula. Algunos ven los 100 días como muy poco tiempo como para analizar una presidencia, sobre todo después de lo que se encontró Lula respecto de todo el desmantelamiento de muchos programas sociales por parte de Bolsonaro. Pero por otro lado también, sí, se evalúa una bisagra porque también se dice que en los primeros 100 días se tienen que tomar decisiones importantes. Vamos a ver cuál es el balance de estos 100 días de gobierno que tiene Lula da Silva en una situación, como decíamos, complicada y a la cual le podríamos poner una carátula que puede ser reconstrucción. A ver. Porque así lo dijo Lula. Bueno, podemos ir enumerando algunas medidas que tomó Luis Inácio Lula da Silva. Primero, esta situación de emergencia en la que se encontraba la reserva indígena Yanomami, que estaba en el estado de Roraima y la Amazonía, y declarar el estado de emergencia sanitaria porque estaban en una situación, la verdad, muy compleja de abandono total. Casi infrahumana, porque las fotografías que trascendieron fueron realmente alarmantes. Claro, es estado de desnutrición, falta de atención médica y también el acoso de todos los grupos de minería ilegal que también fueron desmantelados por parte del gobierno de Lula. Después el tema de la política ambiental, volver al reconocimiento del cambio climático en principio, porque sabíamos que Bolsonaro era negacionista en ese sentido y había avanzado mucho la deforestación. Sobre todo si tenemos que hablar de la Amazonía, lo importante que es no solamente para Brasil, sino para América Latina y para el mundo como un pulmón, ¿no? Ale, y retoma también la agenda social muy fuertemente Lula da Silva, ¿no? Sí, ese, si se quiere, el tema principal de sus primeros 100 días es el tema de eliminar la pobreza extrema y tratar de crecer con inclusión social. Dice, crecimiento económico, pero con inclusión social. Es decir, no esta teoría del derrame en el que en algún momento el crecimiento va a llegar a la población más vulnerable, sino empezar a accionar desde un principio. Y acá tenemos algunos programas, el tema Bolsa Familia, que ha ido a las familias más vulnerables. Estamos hablando de un programa de asistencia de cerca de 55 millones de habitantes, o sea, no es poco. Y también el tema de la vivienda, de atención médica, son programas que se activaron precisamente en estos 3 meses de gobierno. Un gobierno de centro que tiene además en este plan reconstrucción, tal como nos decía recién Ale, otras medidas para tener en cuenta y con la impronta también de esta apertura, ¿no?, que ha tenido a nivel político dentro de su propio gabinete. Exactamente, y también tenemos que hablar de la economía, porque si se quiere el problema más importante que en este momento está teniendo Lula es el tema económico y podríamos decir, un conflicto con el Banco Central que está elevando las tasas de interés. La verdad que fue muy duro Lula en su discurso el día de ayer, precisamente contra el Banco Central, porque dice que al elevar las tasas de interés la economía se enfría y esto no ayuda al clima de inversión. Bueno, también criticó los organismos internacionales, al Banco Mundial, al FMI, porque están dando un crecimiento económico muy bajo para Lula, para el gobierno de Lula, claro, y para la economía brasileña. Así que en ese sentido hay, si se quiere, esa es la pulseada más dura y el problema más grande que está enfrentando Lula en sus primeros 3 meses de gobierno. Y la apuesta para volver a ver la región, ¿no?, como parte de los desarrollos internacionales. Exacto. Bueno, la vuelta al mundo, eso como primera medida. Sabemos que Bolsonaro estaba aislado, este papel como mediador y como un garante de paz para la guerra en Ucrania. Y bueno, también sabemos que Lula está tratando de encarar una relación buena con China. La semana que viene va a viajar y se va a reunir finalmente con Xi Jinping. Y por último, una mención a lo que fue el intento de golpe de Estado el día 8 de enero por estos grupos de ultraderecha que están siendo investigados por la justicia. Así podríamos resumir los primeros 100 días del gobierno de Lula. Un comienzo complicado, a una semana de haber tomado justamente la presidencia con este intento de golpe de Estado. Gracias, Ale. De nada, sí, y mucho por hacer, eso quería decir como último, mucho por hacer. ¿Por qué? Porque el tema de la economía, él lo plantea como hicimos algo, pero la verdad que tenemos que reconstruir un desastre. Es como volver a nuestra casa y que nuestra casa haya caído por un terremoto, así lo dijo.